Vivimos en tiempos en los que la prisa, las distracciones y las preocupaciones cotidianas pueden consumirnos. Sin embargo, la palabra de Dios nos recuerda algo fundamental en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, nos dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Aquí el apóstol Pablo nos invita a mirar la vida desde la perspectiva de la eternidad. En otras palabras, todo lo que tenemos, nuestras posesiones, emociones y hasta el mundo tal como lo conocemos, todo esto solo es transitorio. Por consiguiente, debemos vivir con un corazón enfocado en lo que realmente permanece, nuestra relación con Dios y la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Las Escrituras Sagradas nos advierte también en el libro de Romanos capítulo 13, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En el estudio de hoy nos enfocaremos acerca de estas tres enseñanzas claves que nos brinda la palabra de Dios. Primero, priorizar la eternidad. Segundo, tener perspectiva en nuestras emociones. Y tercero, prepararnos para lo venidero. Entonces, a continuación, veamos acerca de esta primera enseñanza, la cual se basa en cuanto a priorizar la eternidad. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 29, nos dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Aquí el apóstol Pablo no nos está diciendo que ignoremos nuestras responsabilidades como esposo y cabeza de hogar, sino que comprendamos que todo en esta vida es temporal. Es por ello que la palabra de Dios nos exhorta diciendo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículo 2, nos dice la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Aquí se nos invita a examinar nuestras prioridades. ¿Estamos invirtiendo más tiempo en lo que perece o en lo que permanece? Priorizar la eternidad significa darle a Dios el primer lugar en nuestras decisiones, servir a los demás con amor y recordar que lo único que llevaremos con nosotros es nuestra fe en Cristo. Ahora, continuando con nuestro estudio, veremos una segunda enseñanza que nos brinda la palabra de Dios, y es acerca de la perspectiva en las emociones. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 7, versículo 30, nos dice la palabra del Señor: y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Tal como podemos observar, aquí el apóstol Pablo continúa mostrándonos que nuestras emociones también son pasajeras. El creyente no es indiferente al dolor ni a la alegría, pero tampoco se deja gobernar por ellas, ya que nosotros como verdaderos cristianos tenemos una esperanza mucho mayor. Y esto lo podemos ver por medio de las Escrituras Sagradas. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, nos dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esta es la razón por la cual el apóstol Pablo nos sigue exhortando diciendo en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 12, nos dice la palabra del Señor: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Por tanto, vivir con perspectiva eterna significa que en medio de la tristeza recordamos la promesa de consuelo de Dios y que en medio de la alegría nosotros, como verdaderos cristianos, reconocemos que lo mejor aún está por venir en la presencia de Cristo. Finalmente, una tercera enseñanza fundamental que nos brinda la palabra de Dios es en cuanto a prepararse para lo venidero. Finalmente veremos por medio de las Escrituras Sagradas que el apóstol Pablo continúa diciendo en 1 Corintios capítulo 7, versículo 31, nos dice la palabra del Señor: y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Primeramente, debemos tener bien en claro lo siguiente: todo lo que vemos está destinado a cambiar.
Todo en este mundo en el que vivimos es pasajero. No obstante, el reino de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es eterno. La palabra de Dios lo afirma claramente en 1 de Juan capítulo 2 versículo 17, nos dice la palabra del Señor: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Del mismo modo, veremos también que el apóstol Pedro nos exhorta diciendo en 2 de Pedro capítulo 3 versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Por consiguiente, prepararse para lo venidero significa vivir en santidad, compartir el Evangelio y mantenernos siempre vigilantes, sabiendo que nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento. Como conclusión, la enseñanza del apóstol Pablo es muy clara: el tiempo es corto. No podemos vivir como si este mundo fuera lo único que existe. Debemos priorizar la eternidad sobre lo temporal. Debemos vivir nuestras emociones con perspectiva celestial. Debemos estar preparados para lo venidero, esperando con gozo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice en el libro de Tito capítulo 2 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y más adelante en el libro de Apocalipsis veremos que nuestro Señor Jesucristo mismo lo declara. En el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 nos dice la palabra del Señor: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Vivamos cada día con urgencia, no de temor, sino de esperanza y propósito. Que cada decisión, que cada emoción y que cada acción se encuentre bien alineadas con la eternidad que nos espera con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Amado Padre Celestial, queremos agradecerle por el mensaje de su palabra y por recordarnos que el tiempo es corto. Ayúdanos a vivir con la mirada en la eternidad, firmes en la fe y preparados para el regreso glorioso de su Hijo, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.